A 3 días para que los magistrados de la Sala de lo Constitucional culminen su periodo, los partidos políticos aún no logran un acuerdo para elegir a los nuevos funcionarios. Algunos ya presentaron nombres. Las fuertes lluvias que azotaron al país en las últimas horas dejaron estragos en varias zonas. Le contamos qué se espera para este fin de semana en cuanto a las condiciones del tiempo. Se acerca la canonización de Monseñor Romero. Faltan 93 días para el acto religioso más importante de la Iglesia Católica en El Salvador. Le contamos qué actividades se tiene previsto realizar. Una niña salvadoreña, símbolo de la separación de familias migrantes en Estados Unidos, ya logró reunirse con su madre. Le tenemos los detalles. Y en las noticias del mundo, en Pakistán, al menos 128 muertos dejó un atentado en un mitin electoral. Una de las víctimas era candidato a elecciones generales. Ahí está en resumen parte de la información que vamos a presentar en los próximos 60 minutos en esta entrega. Y también saludamos a nuestros compañeros periodistas que ya están destacados en su cobertura desde San Salvador. Enrique López. Por supuesto, y desde la Capilla Divina Providencia, la periodista Marcela Rivera nos tiene detalles sobre el acto principal de Monseñor Romero. La Iglesia Católica ha dado algunos detalles sobre esta celebración. Y comenzamos con la información a pocas horas de que finalice. Bien, vamos con la información de que la Sala de lo Constitucional está por terminar su periodo. Los magistrados han ya transitado diferentes caminos tormentosos desde su elección. Sin embargo, ha sentado importantes precedentes, permitiendo significativos giros en el sistema democrático y político del Estado salvadoreño. Veamos un recuento de los casos más importantes de la Sala. Polémicas resoluciones que rompieron la tradición de un sistema, especialmente el de los partidos políticos. Pero lo más grave es que viola el método de elecciones que es el que sustituyó a la guerra. Resoluciones que llevaron a declarar inconstitucionales elecciones de funcionarios de segundo grado y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que 4 personas se pongan encima de la Constitución? Confrontación que llegó a generar choques entre presidentes de los otros órganos del Estado y amparos hasta la Corte Centroamericana de Justicia. Que se han enfrentado en las últimas semanas a una de las más arteras conspiraciones contra el Estado de Derecho en El Salvador. Tuvimos que hacer uso de un cerrajero institucional para poder abrir la puerta de la presidencia. Momento que reflejan el nivel de polarización cuando la Asamblea elige al doctor Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero desconocido por la Sala de lo Constitucional. Porque no es magistrado, si él no es presidente de la Corte, él es una persona que ha venido a la fuerza a sentarse en esa silla, pero él no es magistrado. La polarización trascendió de la institucionalidad a la sociedad civil, los que estaban a favor y en contra de las decisiones de la Sala. Sus efectos también se reflejaban en las calles. Resoluciones que modificaron el sistema de partidos políticos y de elecciones. También no fue del agrado de las cúpulas partidarias. Es una falta de respeto a las personas, al tribunal, una falta de respeto a la institucionalidad del país. El problema que ha causado la Sala de lo Constitucional con esta derogatoria. La Asamblea ha sido desintegrada como órgano de Estado. Declarar inconstitucional la elección de diputados por la circunscripción nacional. Obligar a elecciones internas en partidos políticos.
votación por rostro para diputados y voto cruzado, aceptar los candidatos no partidarios, declarar inconstitucional a diputados suplentes mientras no fueran electos en votación popular, impedir ser diputado del Parlamento Centroamericano a expresidentes de la República, obligar a publicar el financiamiento de los partidos políticos, entre otras resoluciones que permitieron potenciar más al electorado. Ahora el pueblo, a partir de nuestra sentencia, puede elegir libremente y puede quitar libremente a quien quiera de la Asamblea Legislativa. También sentencias de impacto social, como declarar inconstitucional la ley de amnistía. El tribunal va a tomar la decisión respecto al cumplimiento o incumplimiento y las otras consecuencias derivadas del mismo. Disposiciones laborales y sociales, como el derecho a la indemnización por renuncia voluntaria, la obligatoriedad de crear las salas cunas en empresas, amparos por incumplimiento del derecho a la salud, reducción del hacinamiento en el sistema penitenciario, entre otras resoluciones no menos trascendentales. Y ellos, magistrados, trabajan de la mano con el partido Arena, con los diputados y diputadas del partido Arena, porque no me quieren dar los fondos que necesito. También hubo resoluciones en el campo económico, como la inconstitucionalidad para prohibir las transferencias presupuestarias del órgano ejecutivo sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Fueron algunas de las sentencias relacionadas al tema económico y financiero. De lo que no hay dudas es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional rompieron esquemas, y la historia juzgará si perjudicó o favoreció al sistema democrático y a la gran mayoría de la sociedad salvadoreña. Este fue un reporte de Luis Alberto López. Bueno, importante trabajo que ha hecho la Sala de lo Constitucional, y consultamos a estudiantes de Derecho y también a catedráticos de las universidades, por ejemplo de El Salvador, su opinión al trabajo de los magistrados salientes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las opiniones son diversas, veamos. Sin duda han dejado precedentes bastante polémicos en varios temas en cuanto a las finanzas propiamente del Estado. Sentencias polémicas en el sentido de que, por ejemplo, la negación del bono de 900 millones, que el gobierno tuvo una postura que en ese momento pues se le estaba bloqueando a partir de lo que denominó en su momento pues la judicialización de la política. El hecho de que ellos han seguido aplicando los precedentes jurisprudenciales de los magistrados anteriores, y pues también otros aspectos positivos, que la aplicación correcta de la Constitución, se podría decir, de parte de ellos. Han sido sumamente polémicos, sobre todo en el ámbito de las resoluciones en materia de política, en materia de partidos políticos, elecciones y estos funcionarios de segundo grado, ¿verdad? Desde ese punto de vista considero que la Sala de lo Constitucional, esta Sala de lo Constitucional ha sido diferente al resto de salas, de configuraciones de las salas desde que esta existe. Y en sus últimas resoluciones, la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo interpuesta por la Fiscalía General de la República que pide que todos los funcionarios públicos deben ser investigados, y no solo quienes hayan administrado bienes de la hacienda pública, como lo dictó la Sala de lo Civil. La Sala consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida y ordenó que mientras se tramite el proceso de amparo, deberá suspenderse la liberación de los bienes de los señores Reinaldo Antonio López Cardosa, diputado del PCN, y su esposa Alma Yamilet Gutiérrez de López. La Fiscalía busca despojar con la ley de extinción de dominio al diputado Cardosa 12 bienes valorados en $240,000 que, según el Ministerio Público, tiene origen ilícito. Y a pocas horas de que finalice el periodo de trabajo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los diputados aún no logran ponerse de acuerdo para la elección de los nuevos funcionarios. El periodista Inmar Batres se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos tiene todos los pormenores. A ver, Inmar, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, bueno, ya hemos visto el trabajo de la Sala de lo Constitucional, o parte del trabajo de la Sala, pero por supuesto el domingo termina la gestión de los actuales magistrados y parece que se va a llegar hasta el domingo
para que los diputados puedan elegir a los 5 magistrados y por supuesto a sus suplentes. ¿Por qué? Bueno, ¿quiénes han presentado una lista? Arena ha presentado una lista y también el PCN. Hoy se reunió la Comisión Política precisamente en la mañana para hablar sobre ese tema. No llegó Cambio Democrático, pero sí los demás partidos políticos. El FMLN todavía no tiene los nombres de la terna que presentará, que por cierto esa terna ya está reducida a 15 o 14 nombres de acuerdo a fracción política. ¿Quiénes están listos para votar? Lo dijeron Gana y el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Pero ¿qué dicen precisamente los actores políticos y los que van a participar en esta elección? Escuchemos a continuación a los diputados de las diferentes fracciones legislativas. Yo les voy a pedir ahora a los coordinadores de los grupos parlamentarios al interior de la Comisión Política que hagan llegar un listado con no menos de 15 miembros, ¿verdad? O 15 nombres de personas que a juicio del grupo parlamentario que ellos representen sean las personas para reducir la lista de 30 hasta donde podamos. Nosotros como Gana estamos listos ya para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero el FMLN ha pedido un lapso de tiempo porque no quiere que la actual Sala de lo Constitucional vaya a poder declarar inconstitucional cualquier elección de que se haga de ellos. Este proceso desde un inicio fue abierto, fue transparente y se dijo que la población iba a tener parte activa. Sin embargo, estamos concluyendo, este día hay plenaria y hasta este momento no ha existido una deliberación en esta comisión política sobre los nombres que aquí se han vertido. Hasta este día 2 partidos presentan 2 listados en una hoja simple, sin argumentos. Estamos todavía estructurando la lista, nos faltan unas 3 evaluaciones y no podemos concluir este día con una lista, porque queremos, así como ustedes, presentarla en bloque, ¿verdad? Que nos faltó hacer unas consultas. Bueno, precisamente ese es el argumento de todos los partidos, bueno, de prácticamente todos los partidos políticos. Todavía no se encuentran las listas completas de algunas fracciones, como ya veíamos. Lo cierto es que 2 cosas importantes. Uno, la comisión política está en sesión abierta permanentemente, es decir, a cualquier momento se puede convocar a los diputados que la conforman para que se siga abordando el tema. También está abierta la sesión plenaria, es decir, en estos momentos, también a cualquier momento a todos los diputados se les puede convocar. ¿Para cuándo? Puede ser para dentro de algunas horas, estamos hablando de este mismo día viernes, aunque ya dijo Norman Quijano que es muy difícil que ahora se elijan a los magistrados. Puede ser para mañana sábado, pero no podría ser. ¿Por qué? Porque Gana tiene un evento precisamente partidario donde se va a hablar el tema electoral, también se va a respetar eso. El domingo podría ocurrir esta elección a pocas horas de que ya los magistrados salientes estén fuera de la sala precisamente de lo constitucional. Así que en todo caso el domingo, decía el presidente también Norman Quijano, en un caso extremo va a ser el lunes por la mañana. Lo cierto es que los diputados ya no van a dar un compás de espera, es decir, martes, miércoles, jueves, no, tendría que ser a más tardar el día lunes para elegir en todo caso, entre comillas, en tiempo a los magistrados. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Por supuesto, Inmar, nos llama mucho la atención el por qué la tardanza para poder elegirlos, es decir, si ya hubo una subcomisión donde saca, según las entrevistas, los posibles postulantes, pero ¿por qué el atraso de los partidos políticos? Es decir, han tenido tiempo para hacerlo, ¿no? Decía también Norman Quijano que de hecho cuando iniciaron ellos las entrevistas, recordemos que hubo 30 entrevistas que se iniciaron en junio, desde ahí ya partían atrasados. Luego el trabajo de la subcomisión que se entregó el martes, ya todo el informe a la comisión política, también ya había un atraso, es decir, no es un atraso que se ha dado en los últimos días, sino que es un atraso que se dio desde que inició esta elección, este proceso de elección. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Habría que ver si se van a modificar por lo menos en la ley los tiempos para elegir a funcionarios de este tipo. Así que habría que ver, esa es la pregunta, ¿no? La siguiente pregunta a los diputados. ¿Se van a modificar los tiempos para que siempre se pueda salir a tiempo con una elección o van a estar en todas las elecciones a último minuto, teniendo en cuenta que ya vienen elecciones del Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, entre otros? Armando, Carla. Inmar, antes de despedirte, quizás conocer, no sé si tú te acuerdas que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil han pedido ver el proceso, ¿no? Que se les abran las puertas de la comisión precisamente para elegirlos.
recibirlos. ¿Esto hablaron los diputados al respecto? Es decir, ¿podría haber un aval? No sería muy conveniente, decía también el presidente de la Asamblea Legislativa, porque en ese momento, cuando se están deliberando, pueden saltar nombres y acusaciones directas para algunos aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, así que esto no podría ser conveniente, precisamente porque se puede dar paso, ¿no?, a pensar de que estas personas en realidad no debieron de hacer el proceso, así que en todo caso va a ser cerrado para los actores de la sociedad civil, al menos estas deliberaciones en las fracciones y también en parte de la comisión política. Así que en todo caso, el domingo ya tendríamos 5 magistrados, 4 para la Sala de lo Constitucional y 1 para la Sala de lo Civil. También en las próximas horas se va a decidir si el doctor Armando Pineda Navas queda como presidente nuevamente del órgano judicial o otra persona lo sustituiría. Perfecto, Igmar. Y le vamos a dar seguimiento a este proceso entonces. Gracias por tu informe completo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Igmar. Qué mal que los ciudadanos no puedan ver el proceso, es decir, las organizaciones no puedan ver los procesos. Sí, tendría que ser transparente porque Debería. Sí, porque esta institución, este órgano, también toma decisiones que tienen que ver con el país y que benefician o perjudican, ¿no?, a la sociedad. Pero bien, vamos a pasar con más temas políticos electorales, y es que el diputado de Ghana, Numan Salgado, confirmó que Nayib Bukele ha buscado acercamiento con dicho partido político después de la resolución de la Sala de lo Constitucional y posible cancelación de cambio democrático que podría ejecutar el Tribunal Supremo Electoral. Este fin de semana, Ghana tiene una asamblea donde sus bases van a decidir si aprueban coaliciones para 2019. Después de esta resolución, Bukele se ha acercado más a Ghana porque sería como el partido que le estaría quedando. Sí, sí se ha acercado, pero nosotros no queremos conversar con nadie, al menos hasta tener lo que es la convención del día sábado. Después de esa resolución que tengamos el día sábado, vamos a conversar con los 3 nuevamente, porque ahora, pues, ¿de qué sirve de que nos estén diciendo, vengan, queremos conversar con usted, si ya sabemos que cada quien, el planteamiento de lo que es su oferta electoral para la presidencia del próximo año? Y sobre los rumores de que el diputado Guillermo Gallego solicitó permiso de 5 días para viajar a Rusia, Numan Salgado dijo que tiene conocimiento al respecto. Asegura que se tiene previsto que se incorpore en las próximas horas al trabajo legislativo. Las especulaciones surgieron luego que en redes sociales circularan algunas fotografías. Eso se especula por el caso del diputado Reyes, pero no. Sí, en todo caso quien tendría que decir eso es el diputado Gallegos, no mi persona, porque no me consta que él esté ahí ni que haya ido a eso también. Lo que sí sé que está con un permiso de parte de la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos días fue? El permiso era de 5 días, creo. ¿Se regresa antes de la final? Tendría que ver el acuerdo para decirle específicamente de qué fecha va. Y el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el presupuesto para las elecciones presidenciales del 2019. Esto después que se llegara a un consenso con el Tribunal Supremo Electoral. En un principio se había pedido 37 millones de dólares, pero solo 27 millones de dólares es lo que dispone el ministerio para llevar a cabo este proceso de elección. A la Asamblea Legislativa presentar el presupuesto de las elecciones del año 2019 por 27.5 millones. Se ha hecho una reducción de 9.9 millones de dólares. Hemos acordado el día de ayer con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, partida por partida. Hemos explicado y dado las observaciones necesarias de justificación que el Ministerio de Hacienda ha preparado para hacer cada análisis en el área de remuneraciones, en el área de bienes y servicios, en los gastos financieros que requiere las elecciones para el próximo año. Y cambiamos de tema para hablar de hechos de violencia, y es que un cadáver de un niño reportado como desaparecido a inicios de esta semana fue encontrado en una poza del municipio de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. Los familiares de un menor de edad desaparecido desde el pasado martes en Santiago Nonualco, La Paz, llora al darse cuenta que su pequeño de tan solo 9 años fue localizado sin vida flotando en el río Apanta en las cercanías del puente Chicunco del barrio El Ángel de la misma jurisdicción.
Se trata de Ronnie Alexis García Fuentes, de 9 años. Según el relato de sus familiares, lo mandaron a comprar a la tienda y fue la última vez que en su casa lo vieron con vida. Yo que saber, alguien se lo trajo y le hizo daño. Luego inició una intensa búsqueda hasta encontrarlo muerto la tarde de este jueves. De que se trata del mismo menor del que se había pues hecho también el llamado a las autoridades, que había desaparecido, y pues eso se va a corroborar únicamente hasta que ya tengamos el rescate del cadáver y se le pueda practicar pues también la autopsia en su momento. ¿Se presume que él pudo caer solo o lo lanzaron? La investigación comienza, habría que determinar el proceso. Para recuperar el cuerpo del menor fue necesaria la intervención de bomberos de Zacatecoluca. La zona es escabrosa. El infante fue localizado aproximadamente a 500 metros de su vivienda. Informó para Noticiero Hechos, Alfredo Rodríguez. En más temas, el Club Rotario de El Salvador reconoció el trabajo de centros penales con el programa Yo Cambio y se comprometió a realizar proyectos en pro del desarrollo de las comunidades. Actualmente, más de 16,000 privados de libertad de 15 centros penales son parte del proyecto y trabajan en por lo menos 35 planes en todo el territorio nacional. Vamos a trabajar con ellos programas de tipo comunitario, como son programas de limpieza de lugares de interés público, como lo son las playas, los balnearios, los parques. También se va a trabajar un programa de mejora de la infraestructura de estos parques, colocando áreas de pasarelas para personas con discapacidad. Y en hechos judiciales ya se conoció el fallo en el caso contra el exalcalde de Apopas, Elías Hernández. El exfuncionario público continuará en prisión. Elías Hernández, quien estuvo al frente de la alcaldía de Apopa, fue acusado de ordenar el asesinato de un empleado de la comuna. El ataque se consumó el 16 de junio de 2013. Sin embargo, la víctima sobrevivió y declaró en un inicio que la orden vino del ex líder municipal. La verdad que siempre he tenido la fe puesta en Dios y nunca he andado ni tan siquiera metido en cosas ilegales como lo que vemos en este momento. En el avance del proceso, la víctima se negó a declarar frente a un juez, argumentando motivos religiosos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que pudo haber sido intimidado por Hernández o su defensa. El testigo no asistió a la vista pública, el testigo que tenía la Fiscalía en su momento. En cuanto a ese punto es a lo único que se refiere, o sea, la omisión de información que dejó entrever la comunicación que habían tenido los defensores del señor alcalde con el testigo que nosotros teníamos para que viniera a declarar en vista pública. Esto llevó a que el juez le absolviera del delito de homicidio atentado por falta de pruebas. Ignoramos si fueron presiones, amenazas, dádivas, ignoramos realmente, pero lo que sabemos es que el testigo no lo tuvimos acá y a eso se refirió el juez con la carencia de información, pues no obtuvo el testimonio directo del testigo. Junto a él también fueron procesados 31 pandilleros que presuntamente recibían favores de Hernández. La mayoría de ellos fueron condenados. La Fiscalía realmente se siente satisfecha, se condenó a todos los imputados por el delito de agrupaciones ilícitas, pues como se sabe el juez hizo el cambio de calificación de organizaciones a agrupaciones, pero todos los imputados fueron condenados, a excepción de este homicidio que también hubo el cambio de calificación de homicidio agravado tentado a homicidio tentado. Este es el tercer cargo por el que es procesado Elías Hernández. Ya fue absuelto por un homicidio y condenado a 12 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que continuará en prisión. Con imágenes de Erika Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad se concentraron en las afueras de la comuna exigiendo que se respeten sus derechos. Manifiestan que la actual alcaldesa del partido Arena, Carmen Abigail Girón, ha realizado despidos injustificados contra los trabajadores por no compartir su ideología política e incluso están obligando a firmar la renuncia voluntaria sin consentimiento. Administración, su alcaldesa, a través de acuerdos municipales que son ilegales, no siguiendo el debido proceso, han despedido a más de 50 trabajadores. Para llevar eso hay que hacer un proceso y precisamente es lo que el Consejo Municipal y su alcaldesa, de la nueva administración, no ha hecho. Y es por eso que los compañeros, aún conociendo ella que hay un sindicato, ¿verdad?,
ha violentado, no ha podido dialogar con ellos. La plaza simple y sencillamente porque viene de la administración anterior. Esa ha sido prácticamente la razón fundamental, porque no están explicando razones lógicas por las que están haciendo los despidos. Simple y sencillamente ya no lo necesitamos y ya. Haremos nuestra primera pausa comercial. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Le comentamos, varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. Según las autoridades, conducir bajo los efectos del alcohol, la excesiva velocidad y lo liso de las calles tras las lluvias fueron las principales causas. Veamos más. Uno de los accidentes ocurrió frente al Palacio Nacional en el centro de San Salvador, donde conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes fue la causa según las autoridades, ya que tras realizarle la prueba de alcotest a Guillermo Cuellar, de 33 años, se le detectó 187 grados de alcohol en su organismo. El conductor al que se le ha hecho la prueba va a quedar detenido por la conducción temeraria y por el delito de lesiones culposas. Es posible que los otros anden tomados también, pero quien nos interesa es el conductor. Por lo que Cuellar perdió el control del pick-up, impactando contra un taxi conducido por un hombre identificado como Mauricio Rosales, de 69 años, quien estaba estacionado esperando un cliente. Encontramos con una lesión a nivel de cérvicas y parte de lo que es la frente, en la ciliar izquierda. El paciente fue trasladado al Hospital Rosales, con lesiones múltiples. Pero ese no fue el único percance. En el redondel Masferrer de la colonia Escalón, el conductor de este vehículo volcó tras impactar contra la acera del redondel. Parecer fue por excesiva velocidad el accidente, y a la hora de quererse incorporar al redondel Masferrer perdió el control de su vehículo. Una cuadra más abajo, en la 89 Avenida Norte y Paseo General Escalón, ocurrió un tercer accidente. La excesiva velocidad y lo liso de la calle por la lluvia fueron las causas por las que el conductor de este vehículo colisionó contra los separadores. Aquí solo hubo daños materiales. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y la calle a San Luis Mariona permaneció cerrada varias horas luego que un árbol de gran magnitud cayera y derribara a su paso 2 postes del tendido eléctrico. Esto a la altura del kilómetro 5. Según las autoridades, esto ocurrió tras la intensa lluvia que inició la tarde del jueves y permaneció durante la noche. Esta situación provocó un fuerte congestionamiento en la zona, por lo que los automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas. El árbol ocasionó que se trajeran algunas líneas de teléfono, de cable y de luz, ocasionando que 2 postes cayeran, lo cual provocaría que obstrucción de la calle, aquí en la calle Mariona, ahí en el kilómetro 5. Y las lluvias registradas en el país en las últimas horas rompieron el ciclo de sequía severo que durante 21 días consecutivos se tuvo en los 4 departamentos de la zona oriental. De acuerdo al Viceministerio de Medio Ambiente, la sequía es un desastre silencioso, un proceso acumulativo que impacta el ecosistema, los cultivos, la vida de los árboles y los animales. De acuerdo al Viceministro de Medio Ambiente, en las próximas semanas o meses habrá restricción de lluvias a consecuencia del enfriamiento del Atlántico y el calentamiento glacial. Dice que existe la posibilidad, arriba del 60%, de que el fenómeno El Niño se instale en el último trimestre del año. El hecho de que, digamos, que la sequía se haya cortado, porque llovió en Oriente desde 4 hasta 14 milímetros, es una buena noticia, pero es una noticia temporal, porque esperamos restricciones de lluvia para lo que viene. Y la gente debe estar pendiente de las orientaciones que da el Ministerio de Agricultura para ver en qué época realmente hay que sembrar. El futuro que tiene la región centroamericana, no solamente El Salvador, sino que estamos hablando de la región centroamericana, pero particularmente El Salvador, las cantidades de agua tienden a la baja. Y estudiantes de 6º grado hasta bachillerato provenientes de 13 centros escolares de la capital serán capacitados por la Alcaldía de San Salvador en el tema de gestión de riesgos. Esto con el objetivo de prepararlos para atender cualquier emergencia en escuelas y la comunidad. El periodista Enrique López nos tiene más información. Adelante, Enrique.
En efecto, compañeros, y es que vivimos en un país de alta vulnerabilidad. Por tal motivo es importante que los jóvenes y los niños también estén preparados para actuar ante estas situaciones. Por esto, la Alcaldía de San Salvador ha decidido capacitar a al menos 280 jóvenes de 13 centros escolares de la capital, donde aprenderán las formas más apropiadas y seguras de evacuar una zona de riesgo ante un posible desastre natural. Escuchemos más información con el alcalde de San Salvador, Ernesto Meizo. Todo lo que busca es capacitar a los jóvenes para que desde sus centros educativos y también desde sus colonias, comunidades y barrios puedan capacitarse en cómo reaccionar ante cualquier emergencia o riesgo que se presente. Que aprendan estos jóvenes en este diplomado que se está impartiendo alrededor de 280 jóvenes de 13 centros educativos diferentes, es algo que también pueden replicar en sus hogares y en sus colonias a manera de poder reaccionar de manera efectiva cuando se dé una emergencia. Este diplomado de gestión de riesgos contempla 6 áreas importantes, que son el proceso de evacuación para emergencias, primeros auxilios, señalización de rutas de evacuación de emergencias, formación de comités civiles escolares, prevención de incendios y simulacro de evacuación ante un posible desastre natural. Y lo principal es que los conocimientos que obtengan estos jóvenes pueden ser replicados en sus familias y en sus comunidades. Se tienen identificadas 268, me parece, centros poblacionales que están en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Y de lo que se busca también es que los centros escolares que queden cerca de esos centros poblacionales pues reciban este tipo de capacitaciones. Ustedes son los que van a ayudar a todos sus compañeros, compañeras de cada una de las escuelas para que pudiéramos salir avante en cualquier situación que nos puede generar. Estas clases las recibirán los estudiantes de acuerdo al calendario que cada centro escolar estipule en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la municipalidad. Por tal motivo, también el alcalde felicitó a los padres de familia para que permitan que sus hijos puedan obtener estos conocimientos en sus horas libres. Compañeros, amigos televidentes, este es mi informe. Con esto regreso a la señal. Pasen buenas tardes. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Y para conocer cuáles serán las condiciones climáticas para las próximas horas, nos enlazamos hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas con la meteoróloga Cidia Marinero. Hola Cidia, bienvenida. Sí, muy buenas tardes para todos. Para lo que resta este día viernes, vemos que vamos a mantener cielos por lo general de medio nublados a nublados. No descartamos que podamos tener algunas precipitaciones, pero esta vez las esperamos de forma aislada en alrededores de zonas montañosas y la probabilidad está dada sobre todo para la zona noroccidental del país. Vemos que esto sería producto de los remanentes de humedad que ha dejado sobre el territorio el paso de la onda tropical el día de ayer, que generó fuertes tormentas sobre algunos sectores de la zona central y el occidente del país. Pero este día, pues como menciono, pues las lluvias se esperan que sean de forma aislada y por lo general de rápido desplazamiento, ya que continuamos con esta influencia del flujo del este que está bastante acelerado sobre el Caribe y la región, que permite pues que nuevamente experimentemos disminución o cierta restricción de lluvia sobre nuestro país. Lo que estará predominando es un ambiente bastante cálido, bastante caluroso, temperaturas entre los 33 y 34 grados acá en la ciudad capital, en la zona centro y al occidente del país, y alrededor de los 37 grados para el oriente del territorio. Así que la principal recomendación es mantenernos hidratados en el transcurso de esta tarde e incluso pues en horas de la noche todavía se estará percibiendo ese ambiente bastante cálido. Hasta acá con el reporte del tiempo. Gracias, Cidia, buenas tardes. En otra información, 2 unidades del transporte de la ruta 10 se incendiaron a eso de las 3:30 de la mañana en el punto de buses ubicado en el kilómetro 7,5 de la carretera Troncal del Norte. De inmediato, miembros del cuerpo de bomberos intervino la zona evitando que el fuego se propagara en más unidades. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, no se pudo identificar cuál habría sido la causa del incendio. Y nuevamente las autoridades del Viceministerio de Transporte solicitaron al Ministerio de Hacienda cambiar la hora de entrada y salida de los empleados públicos de instituciones del órgano ejecutivo. Si es aceptada la propuesta, los empleados públicos regresarían a su antiguo horario laboral de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y si los problemas está ocasionando personas que irresponsablemente hacen llamadas falsas sobre supuestas emergencias a bomberos de Usulután. La información gracias a nuestra aliada TV Impacto en Usulután. A los diferentes cuerpos de socorro son el pan de cada día en nuestro país.
En Usulután no se quedan atrás. Uno de los últimos ejemplos es el reporte falso de un vehículo incendiado en el municipio de Concepción Batres la mañana del día martes. Hace unos días se dio una alarma, una falsa alarma mejor dicho. Cayó la información de una persona la cual mencionaba pues de que en Concepción Batres se encontraba un vehículo incendiado. Inmediatamente, como se le da prioridad a todo tipo de emergencia, el operador despacha a la unidad respectiva. La unidad respectiva al llegar verifica de que no había dicho vehículo incendiado. Y esto definitivamente se toma como una falsa alarma. Lastimosamente pues esto se da dentro del año o el tiempo de bomberos, y lo que conlleva no tanto a la pérdida de tiempo sino al gasto de recursos, principalmente de gasolina. Y es que estas llamadas falsas podrían afectar la atención a verdaderas emergencias, además del gasto de recursos como gasolina y tiempo para los elementos de bomberos. Un cálculo específico, pero sí podríamos mencionar quizás unas 25 llamadas que las podríamos tomar como falsas alarmas. Surado de las llamadas telefónicas y evitar falsas alarmas es lo que las autoridades del Cuerpo de Bomberos están solicitando a la población en general, y así evitar el uso de recursos que podrían servir en emergencias reales. Informó para Impacto Noticias José Vigil. Y cuando se cumplen 6 meses de la desaparición de la agente Carla Ayala, el caso no presenta avances. Incluso el nombre del principal sospechoso ya ha sido retirado del caso. Antonio Valladares investigó al respecto. Aquí están los detalles. 196 días han pasado. Medio año sin resultados alentadores, un caso prácticamente estancado. En estos casi 7 meses se han realizado exhumaciones, reconstrucciones, capturas, audiencias y sin embargo aún se desconoce el paradero de la ex agente de la PNC Carla Ayala. El principal sospechoso es Juan Josué Castillo, miembro del grupo élite extinto GRP, de quien también se desconoce su ubicación. Al principio se le acusó del delito de privación de libertad y al parecer sigue sin modificaciones. En el especializado no está Castillo Arevalo acusado, no aparece, no está en el requerimiento. El juez sexto de instrucción sostiene que por medio de la querella salió a la luz la ausencia del nombre del presunto ejecutor de Carla Ayala en el requerimiento presentado ante el juzgado octavo de paz, mismo que trasladó el caso al octavo de instrucción y tipificó el caso de feminicidio. Juan Josué Castillo es el más buscado del país y sobre él no pesa hasta este momento el delito de feminicidio, aun cuando existe difusión roja contra alias Samurai y se ofreció recompensa a quien brinde información sobre su paradero. Sacar más fiscales que podrían estar en un solo caso en lugar de 2 es un poco inconveniente y además podrían haber diligencias repetidas en uno y en el otro. En la lista inicial de involucrados también se apuntaba a familiares de Juan Josué Castillo. En este proceso paralelo fueron ignorados. Sobre los avances en las inspecciones realizadas en el supuesto cementerio clandestino ya no se tuvo informe y este jueves uno de los agentes que guardaba prisión recuperó su libertad. El delito que se le acusa no es de violencia y a estas alturas del proceso este servidor entiende que no tiene posibilidades de afectar la investigación del delito. En el juzgado especializado, el caso tiene reserva total, lo que impide conocer cuáles son los avances de la segunda acusación. La tercera reconstrucción de la escena, programada por el juzgado sexto de instrucción, sigue pendiente y probablemente se suspenda, pues se desconoce si el nuevo juzgado que ventila el caso realizará un procedimiento similar. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y el incremento de los feminicidios continúa generando reacción en diferentes instituciones, quienes piden mayor educación hacia las mujeres para detectar violaciones hacia sus derechos. Igualdad y respeto para evitar que se registren más casos. Escuchemos a María Auxiliadora Rivas, representante de la Fundación Justicia y Género. Según CEPAL, El Salvador tiene la tasa más alta de feminicidios a nivel regional y a nivel mundial, ¿verdad? Esto indica que hay una urgencia de prevenir y de que el Estado realice todos los esfuerzos necesarios para garantizar un real acceso a la justicia, ¿verdad? Para las víctimas y sus familiares.
Y las autoridades de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y demás entidades hicieron el lanzamiento de la campaña Métele Gol al Machismo, que busca erradicar la violencia contra la mujer. El evento culminó con un partido de fútbol cuyos representantes eran hombres y mujeres. Precisamente porque estamos en un contexto de mundial de fútbol y vemos que utilizando el fútbol como una herramienta clave en razón del contexto del que estamos hablando, puede darse también una especie de armonía natural entre la sociedad y promulgar ya el respeto que debemos tener, seamos de un equipo o de otro. Para promover un poco de conciencia alrededor de cómo el machismo está provocando una serie de situaciones violentas y cómo es necesario erradicar algunas de estas prácticas, de este machismo patriarcal, para cambiar por unas prácticas que sean respetuosas de los derechos humanos. Y vamos a cambiar de información. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, salió al paso de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, quien cuestionó la inversión de China en el país. Sostiene que lo importante es el desarrollo y la generación de empleo. El pleito comercial entre China y Estados Unidos, hay que lo sigan ellos. Así reaccionó el vicepresidente de la República a las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Maynes, quien en medio de una guerra comercial con China aseguró que una inversión del país asiático no beneficiará a los salvadoreños por ser poco transparente, ya que han mostrado interés de invertir en el puerto de la Unión que por años ha estado sin funcionar completamente. Nosotros estamos en El Salvador, necesitamos buscar que todo inversionista que nos pueda confiable, que quiera invertir de verdad en el país, 7 Europa, 7 Asia, 7 Suramérica, 7 Norteamérica y especialmente los Estados Unidos, perfecto. Lo que queremos es más inversión y más empleo. Ya hay avances en las negociaciones. Se ha presentado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para la creación de las zonas económicas especiales, respaldada por el vicepresidente, dando beneficios tributarios a inversionistas extranjeros con el objetivo de potenciar la actividad económica en el oriente del país, zona donde en los últimos 20 años se reporta la mayor cantidad de migrantes. Si queremos detener la migración, hay que generar empleo. Y para generar empleo, ¿qué es lo que hay que generar? Inversión. El Salvador no es el único país con interés de inversión, sino toda Centroamérica y el Caribe. Según la diplomática norteamericana, preocupa a su país. Sospechan que el fin es militarizar la región con un interés geopolítico, algo que niega Óscar Ortiz. Sostiene que lo importante es el desarrollo a través de la inversión. Y de lo militar, por favor, no me hagan el favor, quitemos eso de nosotros que interesados vamos a estar en cosas militares. Nosotros somos un país que estamos construyendo democracia. Y estamos tratando de construir prosperidad económica a partir del empleo y la inversión. El gobierno pretende que en los próximos 10 años el oriente salvadoreño sea la principal ancla de empleo con la millonaria inversión en la zona del Golfo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y más del 15% ha comenzado a ahorrar American Industrial Park en su facturación eléctrica. Luego de la instalación de la primera fase de un proyecto de generación de energía solar fotovoltaica. Esta es la primera fase del proyecto de generación de energía solar fotovoltaica en American Industrial Park, ubicado en Ciudad Arce. Su techo de color azul ahora tiene una capacidad de generar 5.1 megavatios de energía. Se trata de una estrategia de sostenibilidad de la compañía. Todos los proyectos que nosotros desarrollamos en American Park tienen que pasar un colador de 3 cosas. Primero, tiene que ser económicamente viable, ya que si no es económicamente viable no puede trascender. Después tiene que ser socialmente responsable y después ambientalmente amigable o sostenible. Esa es la filosofía de trabajo de Edwin Escobar, director ejecutivo del grupo Aristos Real Estate, corporativo que aglutina American Industrial Park, Parque El Progreso y Parque Apolo, centros logísticos que también ya tienen paneles solares instalados. La inversión en total fue de $8 millones. En El Progreso invertimos aproximadamente $1.2 millones para instalar 1.4 megavatios sobre techo. Y en el otro parque invertimos nosotros 1.4 megavatios. Pero si nos enfocamos en el complejo de la zona franca, American Industrial Park tuvo una inversión de $5 millones y les ha permitido un ahorro considerable en el consumo de energía y en la factura eléctrica. Por ejemplo, en American Park, con esta primera fase, nosotros estamos supliendo aproximadamente 15% de nuestro consumo total.
En el Parque Industrial Apolo es como el 20% del consumo total. Y en el Progreso, el Parque Industrial Progreso, ya que es un parque netamente logístico, inclusive estamos devolviendo a la red. La primera fase contempla una extensión de 45.000 metros de un total de 175.000 metros cuadrados ocupados en la zona industrial. En este momento nosotros tenemos 18 edificios en American Park, de los cuales hemos instalado únicamente 7, es decir, tenemos área de crecimiento. En los edificios restantes donde pensamos instalar los 7.1 megavatios adicionales que estamos viendo. Para 2018 se espera ampliar la capacidad instalada de producción de energía limpia en 7 megavatios, en los que se piensa invertir entre 6 y 7 millones de dólares, para a futuro llegar a un total de 12 megavatios, cerca de la mitad de los 25 que necesita el parque para producir todos sus productos. Sin duda la visión a largo plazo es clara. En American Industrial Park, con esta primera fase que instalamos, es como que nosotros tuviéramos la capacidad purificadora de 320.000 árboles. Esto es como que nosotros en 25 años sacáramos de circulación 13.000 vehículos. Pero la sostenibilidad de la compañía no llega hasta ahí. También invirtieron en una planta de tratamiento de aguas residuales para que una parte sea destinada al riego del área verde del parque industrial. Tratamos de reutilizarla en un altísimo porcentaje, ya sea en riego o en inodoros y otros tipos de cosas. Y estamos en este momento por invertir en un sistema muy innovador en el cual vamos a buscar reciclar el 90% de nuestra agua, que son por medio de carbón activado, ozono y demás. Vamos a poder utilizar el agua 100% en los diferentes procesos. Con esta iniciativa, este complejo industrial que reúne unas 25 empresas como clientes, su mayoría exportadoras, y que genera más de 10.000 empleos, se convierte en líder del rubro en temas de sostenibilidad y generación de energía solar. Y este es uno de muchos programas de responsabilidad social que tiene esta compañía. Hay que destacar también el Centro Integral de Educación, que tienen una especie de guardería dentro de la industria y además tienen una clínica donde encuentran todos los medicamentos apoyados por el Seguro Social. Interesante iniciativa. Sin duda. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Previo a la canonización del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, autoridades hablaron sobre el proceso que se llevará a cabo en Roma y las actividades religiosas en San Salvador. Marcela Rivera nos tiene todos los pormenores. Marcela, bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. Este día se dio a conocer cuáles serán las actividades que se estarán desarrollando en los próximos meses, y esto con el fin de preparar al pueblo cristiano para la canonización del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que se estará llevando a cabo el próximo 14 de octubre en el Vaticano. Escuchemos más detalles acerca de esas actividades. La Conferencia Episcopal de El Salvador Sedes ha promulgado una campaña de oración que se prolongará a lo largo de los próximos 3 meses. El acto inaugural de dicha campaña se realizará el sábado 14 de julio, o sea mañana, al mediodía en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Disponemos que en todas las parroquias y en los movimientos y asociaciones eclesiales se inicie una preparación espiritual que durará 3 meses. Que los días lunes se celebre la Santa Misa como memoria obligatoria al mártir Óscar Arnulfo Romero, recordando el día de su martirio. Como parte del proceso de canonización, también es importante que se compruebe la intercesión de un milagro. Escuchemos más detalles acerca del caso de Cecilia Flores de Rivas. Nunca pensamos que fuera a ser tan trascendental todo lo que había sucedido. Sin embargo, desde el momento en que pasó, siempre supe que había un milagro, que había algo sumamente especial, porque fue algo tan espontáneo, de un día para otro. Hoy moría, hoy no tenía esperanza más que orar. Monseñor Romero, pedí por él, pedí la intercesión de él, y sin duda alguna, cuando llego al siguiente día y ver a mi esposa, que aún estaba en la cama, solo eso para mí era grandísimo, ¿verdad? A pesar de la gravedad de la situación, para mí era una gran alegría.
Compañeros, esa es parte de la información y por supuesto de las actividades que se estarán desarrollando tanto en El Salvador como para las personas que estarán acompañando el proceso de canonización en el Vaticano. Esto ha sido todo, pero no nos podemos despedir sin conocer ustedes quiénes creen que van a ser los campeones del mundo, ¿Francia o Croacia? Yo le voy a Croacia. Yo creo que Francia. ¿Y tú? Yo creo que Francia. Carlos va a Croacia, por cierto. Ok, quedamos entonces. 2-2. Vamos a ver quiénes ganan. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias, Veremos quién gana la Copa. Nos vemos el lunes. Cuídense.